Hola, buen día. Bienvenidos a el webinar de hoy titulado Productividad y Salud Emocional en el sector aeroespacial. Mi nombre es Ana Luna, ejecutivo en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Y nos honra mucho tener el día de hoy a Francisco Estrada. Nos estará compartiendo él acerca de su tema de experiencia. Eh, Francisco Estrada es ingeniero civil, tiene una maestría en educación y una maestría en teología y el mundo contemporáneo, así como una certificación en alta dirección gerencial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en capacitación y asesoría de alta gerencia. Es actualmente vicepresidente de la Federación de Escuelas Particulares del Noroeste, Región Costa. Es también director general de One Life, presidente electo del Club Rotario de Tijuana y también desde el 2018 rector de la Universidad 100. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros el día de hoy. Antes de darte la palabra para que comiences, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Anita, por la moderación de este importante webinar el día de hoy. Definitivamente, pues igual, agradecido con Francisco Estrada, todo un experto en este tema. Nos interesa mucho saber su opinión, más que nada porque vienen cambios importantes en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los empleados, que deben de tomar en cuenta los empleadores, el patrón. Derivado de ello, pues se supone que ya deben de implementarse ciertas normas y que con el tiempo estas se han ido rezagando. Ello tiene una implicación legal, tiene multas al respecto, y en el caso de la industria aeroespacial, siendo que nos privilegiamos mucho en apoyo a lo que es el activo del factor humano, pues es un tema relevante. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir esta información de valor para nuestra industria. Y Anita, te regreso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, Francisco, le doy la palabra para que comience adelante. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Tomás. Gracias por la invitación a este importante clúster dentro de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Definitivamente, pues cada día más toma importancia este sector aeroespacial dentro de la productividad en la ciudad. Los indicadores económicos cada día nos lo dicen, que el peso que tiene el clúster aeroespacial y todas sus empresas que están alrededor, pues cada día toman más relevancia dentro de la comunidad productiva. Y bueno, pues ya es todo un pilar dentro de esta economía, tanto de la ciudad como del país, siendo de las principales industrias que hacen exportación de calidad y que dejan muy bien parado el nombre de Baja California en general. Pues vamos a iniciar con este tema de relevancia. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, porque este tema de relevancia, como bien lo decía ahorita Tomás, pues cada día se va convirtiendo en algo de diario, de algo que tenemos que cumplir y que tenemos que estar haciendo. Nosotros desde hace algún tiempo, 3 años para ser exactos, hemos estado compartiendo información sobre lo que se va dando en este cumplimiento de normas que tienen que ver con la salud emocional y productividad. Definitivamente se toman muchos cursos y se han tomado muchos cursos y seguramente ustedes han tomado algún curso que se ha ofertado sobre las normas que tienen que ver sobre la salud emocional de los colaboradores. Nosotros dentro de nuestra organización, más allá de dar cursos de qué es estas normas y este cumplimiento, nos hemos enfocado en el cómo ayudarles, cómo hacerlo, porque nos han explicado el qué, pero definitivamente el cómo, pues no nos lo han ayudado. Entonces nosotros hacemos un trabajo casi artesanal con cada empresa para explicarles el cómo. Y vamos a ir empezando para ir detallando esto de lo que estamos el día de hoy mencionando. Y quisiera yo empezar comentando dentro de este sector de la organización, pues ¿qué tiene que ver desde la alta gerencia todo este cumplimiento de las normas y todo este cumplimiento que tiene que ver con la salud emocional? Y bueno, pues desde la alta gerencia nosotros consideramos 8 puntos relevantes. El primero es que cuando nosotros logramos realmente establecer estas normas
como algo, como un compromiso de la empresa, pues lo primero que hemos notado que se mejora son las buenas prácticas laborales. Definitivamente, dentro del trabajo, dentro de la cotidianidad, la gente empieza a hacer mejor su trabajo. También hemos notado que el gobierno corporativo de las empresas se ve mejor posicionado porque cuenta con mejor estructura y mejor desarrollo de cada uno de los aspectos que tienen que ver con su labor diaria, que es dirigir la empresa. Y este gobierno corporativo, que lo vemos en diferentes aspectos, tanto el aspecto legal como el aspecto de gestión interna de la empresa, va dando matices muy propios de una calidad que va desde el gobierno corporativo hacia los colaboradores. Esto va de la mano con la mejora en los procesos internos, porque como evaluamos desde adentro, pues podemos ir mejorando, porque lo que se evalúa se mejora, lo que se pasa por alto no puede ser mejorado, no es una cuestión ya de percepción, sino una cuestión de datos que vamos evaluando. Definitivamente esto va de la mano porque, pues como les mencionaba, la evaluación se genera una mejora y luego esto vuelve a traer una evaluación a ver si la mejora fue más productiva y así sucesivamente lo podemos ir haciendo. Otra de las cosas bien importantes es que viene un cambio de paradigmas. Ya no podemos manejar las empresas como las manejábamos antes. Hoy con estas normas que nos están implicando mejoras y que nos están implicando el establecimiento de ciertos estándares dentro de la empresa, se van generando y se van cambiando paradigmas que antes no teníamos y que hoy tenemos que considerar, sin menospreciar también las implicaciones diarias, ¿no? Todos los días estas normas, tanto la 030 como la 035, como estas ISOs también que están de innovación, como el 56,000, etcétera, pues también implica que diariamente nuestras actividades se vean afectadas y sobre todo se busca que sean para bien dentro de la empresa. Obviamente, al sumar los 6 puntos anteriores, pues el desarrollo de la empresa se da de manera natural, se da de manera implícita y se va mejorando en este escalamiento de negocios del día a día, al que la gente tenga un mejor trato emocional, que la gente vaya más contenta en su trabajo, que se siente un poquito más cuidada, pues ayuda en el desarrollo de la empresa. Y esto pues aumenta la productividad dentro de la organización. Es por esto que nosotros hemos también de alguna otra manera empezado a ver que estas normas pues no nada más es cumplir por cumplir, no nada más es cumplir porque la autoridad nos pide que la cumplamos. Si realmente nosotros tomamos el compromiso y, como se dice coloquialmente, agarramos el toro por los cuernos, nos vamos considerando que ya no es nada más cumplir por cumplir, sino tomar la naturaleza de las normas, esta parte buena que tienen, porque sin duda tienen una parte buena a considerar, pues va mejorando la productividad dentro de la empresa, porque ya no nada más es el compromiso de cumplir con el papel para cuando llegue el verificador de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud, sino que realmente nosotros al tomar este reto, sí nos va llevando un compromiso un poquito más serio. Alguien pudiera decir por ahí, bueno, es que son normas recaudatorias, que nos piden una serie de cosas, que todos los días están pidiendo algo diferente, como si no tuviéramos ya el trabajo suficiente. Nos encontramos con los departamentos de recursos humanos, que casi siempre son los encargados de instaurar este tipo de normas dentro de la organización, con que dicen, oye, ya el simple hecho de estar al pendientes del reclutamiento de personal, de selección de personal, de capacitación de personal, ya nos lleva la mayoría de nuestro tiempo. Y todavía con estas normas, bueno, pues la verdad es que estas normas, si las revisamos a fondo, si realmente cuestionamos cuál es la naturaleza y la esencia de la norma, nos damos cuenta que tienen cosas muy buenas. El que el colaborador tenga una salud emocional nos genera cambios muy, muy positivos. Entonces, si cambiamos el cumplir por cumplir a un cumplir por un compromiso que realmente nos lleve a mejorar la empresa, créanme que los cambios son muy significativos. Por eso, nosotros consideramos que también nos permite este tipo de aplicación de normas la generación de innovaciones dentro de la organización. ¿Y quién está peleado con la innovación dentro de la empresa? Por eso esta frase que dice que quien deja de lado la innovación está condenado a la rutina, pues no hay nada que condene más la productividad dentro de la organización que la rutina. Entonces, estas normas y la aplicación de estas normas nos abre una puerta enorme para poder contribuir a un tema de innovación dentro de la organización. Y la innovación es realmente, como les decía yo, cambiar el paradigma, hacer las cosas un poquito diferentes.
empezar a buscar la manera de poder aplicar esto a nuestro diario vivir y a nuestro diario producir sobre todo. Y aquí viene la palabra clave, innovación para una mejor producción. En tales circunstancias, pues estas normas, como yo lo venía mencionando, pues tenemos que, sin dejar de observar el cumplimiento que es obligatorio, pues es obligatorio, como lo decía Tomás hace rato, es obligatorio cumplirlas. Vienen una serie de multas hacia las empresas que no las tengan cubiertas. Van multas hasta los 21,000 pesos, pero por colaborador. Imagínense, por más empresa fuerte y sólida que tengas, una multa de estas dimensiones, pues pega en el flujo diario. Entonces, más allá de observar que es un cumplimiento obligatorio, veamos del lado positivo, porque estas normas pueden ayudar a la mejora continua dentro de la organización. Definitivamente a la hora de aplicar estas consideraciones diarias, porque la aplicación de la norma no se convierte nada más en aplicar los cuestionarios y analizar los resultados, sino en la creación de políticas y estrategias para la mejora. Ayudan a que la organización supere ciertos retos y cambie un poquito de nivel y empiece a subir un poquito hacia arriba. Porque las normas, como todo proceso de certificación, también cumplen e inician con una etapa de un diagnóstico. Y entonces, al tener un diagnóstico, pues ya sabemos cómo estamos parados contra una ponderación un poquito más ideal. Y entonces esto nos ayuda bastante y nos va generando bastante una serie de cambios que nos permiten, al darnos cuenta de dónde estamos parados, pues ir siguiendo un camino de mejora. Estas normas también nos llevan a evaluar pues, el interior de la organización, no nada más de un modo operativo, sino también de un modo de cómo se encuentra el estado de ánimo, la parte humana del colaborador, dónde están, cómo se sienten. Y entonces también al nosotros evaluar cómo están, cómo se sienten y poder tomar medidas para que esto mejore, ayuden mucho a la rotación. Evitamos la rotación y se va disminuyendo cuando el colaborador se siente tranquilo y se siente contento en el trabajo que está desarrollando. También estas normas, insisto, más allá del cumplimiento obligatorio que lo tenemos que hacer, nos sirven para establecer parámetros y estándares de mejoras y sobre todo optimización de puestos, porque una de las partes que pide la norma es que evaluemos las cargas de trabajo. Entonces, al considerar nosotros las cargas de trabajo y medirlas, podemos observar si estos famosos caballitos de batalla que en todas las organizaciones están, que todos se lo encargamos a las 2 o 3 personas que siempre nos cumplen, también podemos caer en el punto de estarlas saturando de toda esta cantidad de trabajo extra al que ya venían desarrollando y por lo tanto su productividad va bajando poco a poco. Entonces, como les digo, más allá de observar el cumplimiento, pues veamos ese lado positivo. Vamos, si ya lo tenemos que cumplir, saquémosle provecho a este cumplimiento de las diferentes normas. Por ejemplo, en la norma 030, que es de servicios preventivos de salud y seguridad en el trabajo, marca también cuidar las funciones y actividades que cada uno tiene, ¿no? El apartado 3.2 de la norma 035 da como referencia la norma 030. Y entonces a veces pensamos que tenemos que cumplir únicamente la norma 035, pero pues el apartado 3.2 nos hace referencia a la norma 030 y la norma 030 ya nos habla de funciones y actividades dentro del trabajo y cómo desarrollarlas. Entonces están ahí concatenadas. En tales circunstancias, estas normas nos generan, como lo vengo diciendo, y perdón que sea tan insistente, una evaluación a la funcionalidad y a la optimización de los recursos, sobre todo humanos, dentro de la organización. Cabe mencionar que nos hemos estado topando en estos 3 años que hemos estado trabajando de cerca con algunas empresas en el cumplimiento de estas normas, sobre todo la 035, que es la última que salió y que ha salido con toda una discusión a la par, donde se habla de una serie de consideraciones muy subjetivas que pide la norma, que créanme que cuando ya lo enlazas con la 030 pierde mucha de esta subjetividad. Nos hemos encontrado con la experiencia que tenemos ya en la aplicación de esta norma, que van cambiando la toma de conciencia dentro de las organizaciones de los directivos hacia sus colaboradores. Y al cambiar esta toma de conciencia, van modificando también su toma de decisiones. Y entonces también desde los colaboradores va afectando su toma de decisiones hacia la empresa. Y entonces ya no es ver
quién me manda, quién me organiza, quién me exige, sino también es cómo colaboro y cómo aumento yo y cómo ayudo yo en el aumento de la productividad dentro de la empresa. Y esto es muy importante, porque también el colaborador deja de ver a la empresa como su enemigo o como su empleador, sino la empieza a ver como un equipo colaborativo que permite aumentar la productividad dentro de la organización. Y esto lo vemos todos los días en la aplicación de esta norma. Diario lo estamos observando, cómo los empleados empiezan a cambiar la forma en la que miran y la que observan a la organización, porque se sienten un poquito más cuidados por parte de la empresa. Debemos observar, como yo lo vengo diciendo, que la norma 030 nos sirve para anclar la norma 035 y esto es algo que en pocas partes nos dicen o que cuando tomamos estos cursos sobre de lo que se trata la organización o las normas o la aplicación de las normas, pocas veces nos dicen que tenemos que anclarla a la 030. Y entonces tenemos que cuidar que la 035 cumple con los requisitos o con la manera y las formas o procedimientos que nos marca la 030. Por eso, como les digo, nosotros difícilmente nos encontrarán dando un taller de qué es la norma 035. Nosotros más bien nos encontramos dando asesoría a las empresas de cómo cumplir, ya no el qué cumplir, sino el cómo hacerlo. Y los vamos llevando de la mano y les hacemos un traje a la medida porque cada organización es diferente. Y entonces en cada organización nos encontramos elementos y signos distintos. Por todo esto anterior, sí tenemos que observar muy bien, y es una sugerencia que yo les doy, un tip que les doy hoy en este webinar que amablemente me invitaron a participar, que el cumplimiento de la 035 no se les olvide, tenemos que anclarla del cumplimiento de la 030. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué debemos de tomar en cuenta a la hora que estamos instaurando este tipo de normas dentro de nuestra organización? Lo primero es en términos de protocolos de salud y seguridad. La 035 tiene que ver con salud, sin duda. Todo tiene que ver con salud. Y ahora con esto de la pandemia se ha agudizado en mucho las peticiones de las autoridades en términos de salud y de seguridad. Entonces, la 035 tiene que ver con un tema de salud. Entonces, no se nos olvide. Si hacemos lo conducente, es decir, con la 030 y con la compañía de estas normas, queda muy robustecida la 035. Es más, si cumplimos muy bien con la 030, la 035 se da casi en automático. Es como un paso obligado a seguir. Definitivamente, tenemos que tomar en cuenta que las auditorías que se han presentado, y ya que en algunas empresas de los estados que ya han revisado la 030 y 035 al mismo tiempo, las están considerando casi como hermanas. Entonces, en lugares donde ya ha habido y tenemos información, incluso con clientes a los que ya le han recibido visitas, todavía no de revisión, pero sí de visitas para ver cómo van, la autoridad revisa de la mano la 035 y la 030. Entonces te pide evidencia el cumplimiento de la 030 y de la 035 y que vayan concatenadas, que vayan unidas. Entonces hay que tomar en cuenta esta información. Es muy valiosa porque definitivamente, si bien es cierto ahorita las visitas no están siendo ya condenatorias y llegar a decir no lo estás cumpliendo y vas, las visitas que han estado haciendo a las empresas sí están pidiendo que vayan de la mano las dos normas. Entonces, por eso nosotros sugerimos, siempre que tenemos estos importantes foros, que cuiden que vayan de la mano y que en su organización las dos estén muy bien ubicadas. Ojo, este es un consejo que les da su amigo el conejo, les está pasando a muchas empresas que creen que tienen la 035 y cuando llegan les piden también la 030, ahí medio patinan. Cuidado, están pidiendo las dos al mismo tiempo, las autoridades están llegando a revisar las dos al mismo tiempo. Acuérdense, la 030 tiene que ver con salud, seguridad, higiene y la 035 también es un tema de salud. Por eso consideren dentro de su organización tener las dos a la par, porque las dos son las que están revisando las autoridades. Al mejorar estas buenas prácticas, ¿qué pasa dentro de nuestra organización? Y bueno, pues lo primero que nada es que al mejorar estas buenas prácticas, permite el escalamiento del negocio. Es por eso que las Secretarías de Desarrollo Económico en algunos estados nos han pedido a nosotros como universidad no solo
ayudar en la 035 para algunas empresas. Si nos están pidiendo que les ayudemos para que la aplicación de la 035 sirva como base para la estructuración de en alta gerencia de las mismas. Porque como les digo, la 030 y 035, el cuidar también las funciones y las cargas de trabajo, nos están pidiendo que tomemos esto como base para ayudar a las empresas en el desarrollo de su alta gerencia, de su optimización de recursos y la gestión de los mismos, de armarles una buena estructura alrededor de la organización. Esto está sucediendo en algunos estados. Voy a mencionarles que la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes es algo que nos ha pedido mucho a nosotros. Oye, si ya nos vas a ayudar a que algunas empresas apliquen la 035 y de como resultado de los diagnósticos se está revisando todo lo que está pasando con los procedimientos, las evaluaciones del personal, las evaluaciones del cumplimiento de funciones y las cargas de trabajo, pues también venos ayudando un poco en el tema de cómo estructurar el alta gerencia dentro de estas organizaciones. Y créanme, ha sido muy productivo, ha sido muy benéfico para las organizaciones. Al mejorar las buenas prácticas también, nos permite ir estableciendo los perfiles y a su vez los KPIs para los puestos, porque de alguna otra manera podemos también ayudar a que el colaborador se sienta más tranquilo cuando conoce su perfil completamente y conoce su KPI perfectamente, es decir, su estándar de calidad que le van a pedir cada X tiempo. Entonces sabe cómo lo van a medir, quién lo va a medir y cuándo lo van a medir, y esto también le da tranquilidad a los colaboradores. Si bien es cierto es que la cultura de México es que cuando nos van a evaluar hacemos todo hacia el final, ¿no? Y entonces la curva de trabajo 2 días antes de la evaluación sube hacia arriba. Pues es por una cultura, ahora con esto nos está ayudando a que el colaborador sepa fechas cuando viene la evaluación y poco a poco todos los días vaya haciendo algo para incrementar los valores para cuando llegue su evaluación tenga todo listo. Bien importante, pero bien importante, tomen esto mucho en cuenta. Al mejorar las buenas prácticas, este tipo de aplicación de normas, cuando se hace bien hecho, permite generar modelos de continuidad en los procesos que ya se vienen reformando, porque se genera una cultura de la evaluación y se genera una cultura de la evaluación de todos los días. Entonces, hay un modelo de continuidad en esta evaluación y en esta aplicación, porque esta norma lo que te pide es que no nada más se haga una investigación ahora y un diagnóstico ahora de cómo está tu organización ahora en términos de la norma 035, sino que te pide que continuamente estés evaluando tanto el clima organizacional como los factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa. Y como les vengo diciendo, si está de alguna otra manera concatenada la 030, las funciones y las actividades de salud también junto con las cargas de trabajo se tienen que estar evaluando de manera continua. Entonces, estas buenas prácticas nos van apoyando para que haya un proceso de cultura, de continuidad en los procesos que se vienen reformando. Y por último, estas buenas prácticas también se dan porque se hace una evaluación directa al personal. Y en su caso, si se hace una evaluación directa, pues hay que hacer una capacitación ya más focalizada, no dar una capacitación general donde todos tomen el mismo curso en el mismo departamento, sino ver qué colaborador necesita qué y a esa persona darle un curso focalizado y enfocado. Nosotros en la organización lo que hacemos es que a la hora que evaluamos al personal, vemos cuáles son los cursos de capacitación que necesitan para mejorar su perfil evaluado y ponderado contra un perfil ideal del puesto, y ahí sabemos cuál es el gap, cuál es su espacio de capacitación, y les generamos un aula a cada uno de los colaboradores de manera focalizada y particular para que el curso no sea global, sino que darle cada quien a lo que necesita. Y esto mejora sin duda también el clima y la manera en la que el colaborador ve hacia su organización. ¿Por qué? Porque le están dando el curso que necesita y están realmente sintiendo que la organización se está preocupando por tener lo que le hace falta y que muchas de las veces esos elementos que le hacen falta son los que le provocan el estrés dentro de la organización porque no sabe cómo hacer las cosas o cómo dirigir sus esfuerzos. Porque simple y sencillamente dentro de su capacitación o experiencia laboral no ha tenido un espacio donde se le generen o se le den herramientas que le permitan sacar mejor adelante su trabajo y sus actividades diarias. Es por esto que cuando tú logras darle una capacitación focalizada al colaborador,
permite que tenga las herramientas para sacar adelante de mejor manera su trabajo. Todo esto, de lo que vengo platicando, genera modelos de seguimiento y evaluación, no solo de las normas, sino de la organización. Y esto, muchachos, se empieza a generar con esto una cultura de calidad dentro de la organización. Y yo creo que nadie, ningún empresario estamos peleados con que dentro de nuestras organizaciones haya una cultura de calidad y que no nos peleamos con que se instaure una cultura de calidad y que esto se viva. Y que esto se viva todos los días y que todos los días los colaboradores sepan que están viviendo dentro de una cultura de calidad. Nadie estamos peleados con esto. Perdón, entonces, si logramos instaurar las normas como deben de ser y con dándoles esta óptica desde la alta gerencia, como les venía yo diciendo desde el principio, con estos 7, 8 aspectos que se van dando en la mejora per se con una buena aplicación, créanme que vamos instaurando una cultura de calidad dentro de las organizaciones. Quisiera mencionar que estas normas, como no nada más dependen de la aplicación de parte de los directivos, sino que implica un involucramiento de los colaboradores, este involucramiento empieza a generar círculos de calidad y de mejora, porque el colaborador se siente parte del cumplimiento también de lo que tiene que hacer la empresa. Lo hemos visto en muchas organizaciones, cuando algún gerente, cuando algún colaborador, cuando alguien de patio incluso se involucra en el cumplimiento de la norma y la toma como parte de su reto, hace que ayude en la organización para el cumplimiento, pero también van generando círculos de calidad y de mejora alrededor de donde él está. Norma 030 pide que sean colaboradores los que se hagan cargo de verificar que la seguridad se esté dando, verificar que las instalaciones sean seguras. La norma 035 pide que los mismos colaboradores vivan políticas contra el acoso y la discriminación, pide que vivan estrategias contra el acoso y discriminación, tanto preventivas como correctivas. Entonces se empiezan a involucrar desde abajo, desde esta parte del organigrama, empiezan a involucrarse poco a poco para que la organización también cumpla. Y entonces, al sentirse parte de, genera un sentido de pertenencia que a su vez da como fruto círculos de calidad y mejora dentro de la organización. Y créanme lo que esto es muy importante. Sí quisiera puntualizar algunos aspectos ya para ir encauzando esto hacia el tiempo que nos corresponde y que eventualmente, bueno, pues las preguntas, tanto ahí en el clúster, tienen mis datos para que si alguien tiene alguna pregunta, la puedan hacer llegar vía correo electrónico y nosotros la podamos contestar sin problema. Sí quisiera puntualizar 3 aspectos y retomarlos de lo que hemos venido dando desde la charla. Por favor, compañeros, aprovechen el diagnóstico que las normas les están dando. Ya es un diagnóstico que tienen que hacer. Aprovéchenlo. En todas las organizaciones o en muchas organizaciones que voy, no puedo decir todas para no generalizar, me encuentro que las empresas dicen, no, ya apliqué el cuestionario que viene ahí en la norma. Oye, espérame, si tú lees bien la norma, te vas a dar cuenta en el punto 7 que te pide que cumplas con una serie de aspectos y de variables y de cuestiones matemáticas, estadísticas, muy específicas según el rubro de tu empresa. No pudiéramos aplicar el mismo instrumento para un hospital, que para una empresa de administración, que para un despacho de abogados, como para una organización o una fábrica o una empresa como la del clúster aeroespacial. No son las mismas cargas de trabajo, no es el mismo tipo de estrés. Incluso dentro de las maquilas hay diferentes tipos de estrés, aunque tengan muy parecidos sus procedimientos. Entonces, aprovechen el diagnóstico. No hagan el diagnóstico por hacerlo, porque si lo cumplen por cumplir, insisto, esta oportunidad de crecimiento lo estamos dejando de un lado. Entonces, aprovechen bien el diagnóstico, incluyan a la hora que hagan el diagnóstico los factores psicosociales de riesgo, otros elementos que te permitan evaluar otros aspectos dentro de la organización. Por eso, tiene que ser un instrumento personalizado. Y una vez que tú generes un instrumento personalizado, tienes la posibilidad de poder generar mayor información dentro de la organización. Y todos lo sabemos.
mientras más información haya, más poder se tiene. A mayor información, mayor poder. Entonces, con la información que tengas, nosotros siempre sugerimos tener un modelo de escalamiento de negocios y que la información te permita generar un modelo de escalamiento del negocio para que esto pueda ser más productivo y más viable. Entonces, yo por eso los invito a que de alguna otra manera aprovechen esta aplicación de instrumentos para que lo puedan ir teniendo y que les generen información y aprovechar el viaje de una vez que van a hacer el diagnóstico. ¿Qué puede incluir este diagnóstico, esta evaluación? Pues lo primero que puede incluir es una evaluación de personal. No nada más es la evaluación de cómo está y cómo se siente, sino incluir una evaluación de sus funciones. Vale la pena que lo hagas también. Se puede dentro de la norma también hacerlo y se puede incluir porque es una manera en la que tú también ves si el cumplimiento de sus funciones le está generando estrés o hay una salud emocional dentro de la organización. Se puede evaluar también la planeación estratégica que tienes, porque es una manera de ver si el empleado sabe hacia dónde va y hacia dónde va la organización, no nada más desde su puesto, sino de una organización en general. También se puede incluir dentro de esto la ejecución de la planeación estratégica, porque dentro de la ejecución de la planeación estratégica se pueden agregar elementos que tienen que ver con la salud emocional dentro de la organización. Entonces, aprovéchenlo. Y también se puede incluir al final de la aplicación de las normas una sistematización de la organización que permita que la salud emocional dentro de la empresa esté lo mejor posible. Y a la hora de sistematizar la organización, bueno, pues todos sabemos que esto favorece la productividad dentro de la organización. Cabe mencionar un aspecto bien importante. El equipo con el que estás conformando o el equipo con el que estás manejando la implementación de las normas. Es bien importante que las personas o el grupo de personas que están ayudando a la organización a implementar las normas realmente sea un muy buen equipo interno. Porque si es nada más por cumplir y dárselo a alguien para que lo cumpla de papel, pues no se va a cumplir el objetivo y muy probablemente se dé cuenta la autoridad que no hubo una muy buena aplicación y por ahí venga alguna consideración de parte de ellos. Por eso es muy importante que el personal que está al pendiente de la toma de organizaciones le dé seguimiento a la aplicación de la norma. No nada más lo haya delegado, sino que le dé seguimiento y que cuando tome decisiones esté cerca del equipo que está implementando las normas, las personas que toman decisiones para que puedan ayudar y favorecer el cumplimiento de todo esto. Bien importante entonces, el equipo que estás conformando para aplicar e implementar la norma y que la gente que toma decisiones dentro de la organización esté al pendiente y le dé seguimiento a lo mismo. Es bien importante entonces el equipo que estás considerando. Quisiera encuadrar esta charla y terminar el encuadramiento de esta charla con una frase de Wayne Gretzky. Si alguien no sabe quién es Wayne Gretzky, es el Michael Jordan del hockey. Y él decía, yo patino hacia donde el puck va a estar, no hacia donde está. Y esa era la fórmula de su éxito. No patinar hacia donde el puck va a estar, sino patinar hacia donde va a estar y no hacia donde está. Porque cuando llegaba ya no estaba. Entonces, yo esto es lo que les invito en términos de innovación y de la aplicación de la norma. No vayas hacia donde está ya ahorita. Ve mejor un poquito y 2, 3 pasos hacia adelante y prevé que la norma te ayude a llegar a donde puede estar tu organización. Entonces, utiliza esta frase que enmarque esta charla del día de hoy y como les digo, patinar hacia donde el puck va a estar y no hacia donde está. Adelántense 2, 3 pasitos, no cumplan nada más por cumplir. Acérquense con gente que pueda ayudarles a que la aplicación de la norma verdaderamente les favorezca hacia más adelante. Dejo por aquí mi teléfono, dejo por aquí mi correo, también lo tienen ahí en el clúster aeroespacial, para que cualquier cosa y cualquier pregunta, duda, aclaración de algún punto, pues estamos a la orden y podemos trabajar de la mano para que podamos echarles la mano y cualquier duda estamos abiertos a recibir sus correos, recibir sus mensajes y aquí están mis datos y también como les decía ahí en el clúster los tienen para que puedan
de alguna u otra manera facilitarles la información y tanto Tomás como su equipo los tienen allá a la mano y pueden canalizarnos con nosotros para que cualquier cosa que podamos ayudarles, pues estemos de la mano. Muchas gracias, Francisco, por su plática. Sí hemos estado ya recibiendo algunas preguntas de Facebook. La primera pregunta dice, hay una frase empresario rico y empresa pobre. ¿Qué tanto cambiará esta percepción para convertirlas en realidad con estas normas? ¿Me puedes repetir la frase porque se cortó ahí un poquito? Sí, la frase dice empresario rico, empresa pobre. Y la pregunta es, ¿qué tanto cambiará esta percepción para convertirlas en realidad con estas normas? La percepción tiene que cambiar. No es que tanto va a cambiar, es que tiene que cambiar. Cuando hablamos de empresario rico, empresa pobre, estamos considerando que entonces son empresas que van a durar muy poquito y que entonces la riqueza del empresario va a durar muy poquito, va a ser muy efímera. Entonces lo que nosotros hoy sugerimos es que vayan a la par y entonces la aplicación de estas normas favorecen mucho que no nada más haya una riqueza económica, porque si la aplican bien, créanme que va a favorecer el crecimiento de la organización, sino que también en términos de salud emocional y de cimentación de las bases de la empresa, ayudan mucho para que la empresa realmente crezca y sea mejor. Entonces, no nada más es que puedas, debe de cambiar, porque todos tenemos que crecer al unísono con estas normas y mejorar la salud de cada uno de los colaboradores que están ahí. Y cuando un colaborador se siente a gusto donde trabaja, produce más, caray. O sea, esa es una verdad que la tenemos de manera tangible todos los días en las organizaciones. Cuando un colaborador va a gusto a su trabajo, se despierta y dice, voy a trabajar y voy contento a mi trabajo, produce más de cuando un trabajador pasan días y no está contento. Steve Jobs decía una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, si de repente en tu vida por 15 días seguidos te cuesta trabajo levantarte para ir a trabajar porque el desánimo no te ayuda, dice Steve Jobs, cambia de trabajo. Entonces tenemos que ayudar para que el colaborador se sienta contento al ir a trabajar y su productividad se vea favorecida. Créanme que así pasa. Pero muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué rol deben jugar los sindicatos en la aplicación de las normas y cómo puedes generar un cambio con una mentalidad sindical? Híjole, mucho. Los sindicatos pueden ayudar, es más, nos deben de ayudar en mucho, a la aplicación de las normas, porque al final de cuentas, el sindicato está creado y los orígenes de los sindicatos y la naturaleza de los sindicatos están creados para que las condiciones de trabajo de los colaboradores mejoren. Así funcionan, esa es la naturaleza, por eso fueron creados los sindicatos. Nosotros cuando hemos trabajado de cerca con algunos sindicatos y que les explicamos cómo necesitamos que nos ayuden, siempre nos ayudan. Porque créanme, no hemos encontrado hasta ahorita, igual y no me he topado con alguno todavía, pero hasta ahorita los sindicatos con los que hemos trabajado para la aplicación de la norma, nos hemos encontrado siempre con sindicatos que nos ayudan en mucho, porque saben que es por el beneficio de la salud y de prevenir los factores de riesgo psicosocial dentro de las empresas. ¿Qué sindicato no está a favor de que en una empresa no haya acoso sexual hacia sus colaboradores? ¿Qué sindicato no está a favor en que las cargas de estrés bajen en sus colaboradores? ¿Qué sindicato puede estar en contra de que la organización tome medidas para bajar los riesgos de seguridad y de salud dentro de una empresa? No me he encontrado con ninguno. Créanme que cuando nosotros nos sentamos y que la empresa está cerca de un sindicato y nos sentamos a hacer un plan de trabajo también con ellos, nos han ayudado en mucho y nos han favorecido. ¿Puede un sindicato ayudar en la aplicación de la norma? Yo digo que no, no puede, debe, porque es por el bien de sus colaboradores, por el bien de sus agremiados. Entonces, sí lo hemos encontrado, sí han favorecido. Todavía hasta el día de hoy, y que hemos trabajado con más de 6 sindicatos aquí en Baja como en el interior del país, no nos hemos encontrado con un solo sindicato que diga, yo no voy, yo no le entro, yo eso, y que nos bloqueen. No, no lo hemos encontrado hasta el día de hoy. De repente sí hemos visto un par de gentes que no nada más son de sindicatos, sino de la misma empresa, que de repente el mismo
proceso de las normas nos lo quieren bloquear, pero inmediatamente nos damos cuenta y también los ayudamos por medio del convencimiento para que se den cuenta que es por el bien común. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿realmente estas normas buscan el bienestar del trabajador o cuál es, en su opinión, el trasfondo político, si es que lo hay? ¿Que hay un trasfondo político? Sí, sí lo hay. Pero te voy a explicar de dónde viene y están los reportes de prensa que los puedes verificar. Cuando se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio, esta última que se hizo de hace algunos años para acá, el gobierno de Canadá fue el primero que levantó la mano y dijo, a ver, señores, las condiciones de trabajo en México no son las adecuadas. Paréntesis, qué triste que los canadienses nos tuvieran que venir a decir que las condiciones de trabajo en nuestro país no son las adecuadas. Cierro paréntesis. Pero entonces los canadienses dijeron, no puedo de todo competir con México porque sus condiciones de trabajo no son las propias. Entonces empezaron a solicitar que las condiciones de trabajo en México se modificaran y que mejoraran. A partir de ahí fue que surge la naturaleza de esta norma 035. Por eso sí conviene que se aplique y sí busca, en esencia, mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores. Sí, sí lo busca. La respuesta es sí, sí lo busca. A la par, en el trasfondo político, una vez que aquí en México se aprobó la norma 035 y vean prensa, se aprueba un octubre del 2018, 2019 y vean cómo a los poquitos días Canadá dice firmo el Tratado de Libre Comercio. Porque ya vieron que sí, esta norma podía ayudar a cambiar las condiciones de trabajo y lo pusieron. Incluso al actual presidente López Obrador se le criticó mucho en su principio porque va a permitir o permitió o firmó un tratado donde permitía que el Sindicato de Trabajadores de América del Norte pudiera venir a verificar las empresas en México para ver si estaban cumpliendo con las condiciones de trabajo. Entonces hablaban de soberanía nacional y demás, cómo iba a permitir que otros sindicatos vinieran a evaluar las condiciones de trabajo en México. Pues sí, sí lo tuvo que permitir y fíjense cómo está en prensa y vean todas esas historias en prensa. Justo cuando se terminaron de hacer esas modificaciones en México, Canadá dijo firmo el Tratado de Libre Comercio y a los poquitos días Estados Unidos dijo me subo al Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿hay un trasfondo político de esto y recaudatorio? Pues sí, yo creo que todas las normas en México y todas las disposiciones en México de reglamentación buscan una cuestión de mejorar y no nada más en términos laborales, sino otras cosas. Y también, pues como en todas partes, si tú no cumples va una multa, pues sí, en este país estamos acostumbrados a que si no cumplimos, nos tienen que pegar en el bolsillo, que es donde nos duele. No tenemos la cultura que tienen otros países de cumplir porque hay un bien común y un bien más amplio. Entonces aquí lo vemos cuando se cruza la frontera. Aquí en México mucha gente tira basura, no se cruza en las esquinas, no respeta el tránsito, no respeta el tráfico. Y en cuanto se cruzan en Estados Unidos, manejan muy bien, ya no tiran basura y cumplen con las normas. ¿Por qué? Porque saben que ya se cumple, hay una cultura de cumplir. Aquí no, aquí dices, que no pasa nada. Y cuando te multan, quieres ver la manera de evadir la multa. Entonces, aquí yo creo que en México tenemos que empezar a tener una posibilidad de poder, sin duda, empezar a manejar esta cultura. Sí ayuda, sí va a ayudar la norma, si es que se aplica correctamente. Sí, que hay un trasfondo político, pues yo creo que todo es política, más en un país como México. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿estas normas se aplican a todas las empresas, independientemente del tamaño en ventas o número de empleados? Sí, todas las empresas, incluso según la cantidad de empleados, es la cantidad de partes de la norma que debes de cumplir. De 1 a 16 empleados es una parte de la norma, de 16 a 50 es otra parte de la norma y de 50 en adelante es otra parte de la norma. Bien, gracias. La siguiente dice, con tanta rotación y perfil multigeneracional en las empresas, ¿cómo conciliar ahora demandas sociales como la inclusión de género no binario? Incluso es parte de lo que tenemos que empezar a meter a las empresas. Es parte de una realidad que ya estamos viviendo. No podemos decir que no hay, no podemos decir que no existe, no podemos decir que no son parte de nuestra sociedad y son parte de nuestra sociedad, sin duda, y tenemos que empezarlas a incluir en las empresas y tenemos que empezar a incluir y hacer políticas en las empresas para que tengan un espacio y debemos empezar a trabajar dentro de las organizaciones para que haya estrategias
de inclusión y estrategias de convivencia natural, porque pues al final de cuentas somos seres humanos todos y tenemos que convivir de manera natural, y entonces sí se deben de crear las políticas, sin duda. ¿Esta norma incluye la creación de estas políticas y estrategias? Sí. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿en la región norte de México existe en general un ambiente favorable de trabajo en las empresas exportadoras principalmente de origen estadounidense? ¿Qué tanto es su enfoque hacia el trabajador en la empresa en general o es solo para las que exporten a Estados Unidos y Canadá? No, no, es para todas, es para todas. Yo te puedo decir que se han acercado con nosotros para que les demos asesoría en la aplicación de la norma, porque les digo, nosotros no les explicamos el qué es, sino el cómo, y los llevamos de la mano de una manera muy artesanal. Empresas que no exportan, empresas que hacen salsas y que buscan que sus colaboradores estén más tranquilos y desarrollen mejor su trabajo. Entonces, no nada más son para los que exportan, son también para los de consumo local, porque al final de cuentas, lo que la norma busca es que las condiciones de los trabajadores en México mejoren. Así, de manera general, las condiciones de los trabajadores en México mejoren. ¿Qué tanto ayudan también otras políticas públicas de los gobiernos para que esto suceda? No sé, y ese es otro tema que después tendríamos otra charla de qué tanto ayudan las políticas públicas de nuestros gobiernos a que mejoren las condiciones de los trabajadores. Pero por lo pronto sí se busca que dentro de las empresas las condiciones mejoren. Que el gobierno tendría que no nada más lanzar la norma, sino dar otro tipo de elementos y crear otro tipo de políticas públicas para que mejoren las condiciones de los trabajadores. Ciertamente, voy a poner un ejemplo. En una organización que nosotros asesoramos para el cumplimiento de la norma 035 en la Ciudad de México, la empresa está muy bien custodiada, tienen servicio de seguridad privada, tienen acceso a botones de pánico, al C4, están muy, muy bien cuidados. La verdad es que pagan mucho en seguridad de los trabajadores. Y cuando se hicieron las encuestas, resultó que los empleados se sentían poco seguros en el trabajo. Y entonces decíamos, a ver, ¿cómo si hay tanta seguridad? Bueno, pues hizo la investigación a fondo y se dieron cuenta que, acuérdense que el trabajo se considera desde que sales de tu casa, vas al centro de trabajo y regresas después de tu jornada a tu casa. Todo ese trayecto, incluso el trayecto también se considera que estás dentro del trabajo. Bueno, pues resulta que 3 cuadras cerca o a 3 cuadras de la oficina donde trabajaban estas personas estaba la estación de metro donde más asaltos había. Entonces, el 90% de los empleados que iban en metro habían sido asaltados al menos una vez entre la estación del metro y llegar a la oficina. Entonces, decíamos, a ver, ¿cómo me pides, gobierno, que dentro de la empresa el trabajador se sienta seguro si cuando sale y va al metro, pues es asaltado? Pues, ayúdame a poner seguridad para que mi empleado no sea asaltado mientras va al metro, porque entonces ya llega muy alterado a trabajo después de que es asaltado, ¿no? Entonces, bueno, se tuvo que crear una serie de procesos junto con la policía bancaria, con la policía de la Ciudad de México y demás, para que esas tres cuadras pues tuvieran una mayor iluminación, una mayor vigilancia para disminuir los asaltos. Entonces, insisto, no nada más es de la empresa, sino que también los gobiernos tienen que ayudarnos a generar políticas y estrategias para que el colaborador dentro de la empresa se sienta tranquilo. Entonces, acá fue un ejemplo donde sí nos tuvimos que poner de acuerdo con la misma delegación para que hubiera más iluminación, tuvimos que ponernos de acuerdo para que esta gente de seguridad que ya era propia de la empresa tuviera un espacio por ahí, se puso una caseta ya 1 o 2 cuadras donde llegaban policías de la ciudad, donde también llegaban policías privados y entonces hubiera una mayor vigilancia, ¿no? Y entre la empresa le da a la ciudad una patrulla y para que la maneje la policía de la ciudad y anduviera haciendo rondines todo el día en esa zona. Entonces no nada más ayudó a la empresa, sino a todo pues ahora sí que el barrio que estaba alrededor, porque sí se disminuyó mucho el asalto y bueno, pues eso ayudaba a que los empleados estuvieran más tranquilos. Pero este es un claro ejemplo. No nada más se trata de que la empresa busque que el empleado esté bien. Insisto, el gobierno también tiene que generar políticas públicas para que esto favorezca. Pero eso ya será otra charla que después nos coordinaremos con Tomás para ver cuándo vemos esto de las políticas públicas. Claro que sí, muchas gracias. Nos preguntan también
que de cuánto son las multas por el incumplimiento de las normas. Bueno, eso ya es una pregunta muy interesante. Dependiendo de la empresa, pero más o menos para que se den ustedes una idea, un aproximado, es de 21,000 pesos por empleado. Que si la empresa no aplica la norma, son más o menos, van hasta 21,000 pesos por empleados. Hasta. Pero entonces imagínate, 20,000 pesos por 50 empleados, pues ¿cuánto es? Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice, ¿la empresa de usted hace el diagnóstico en las empresas? ¿O sabe Sí. usted si existe apoyo gubernamental o fondos destinados para el apoyo a este diagnóstico? No, no hay apoyo del gobierno para la aplicación de esto y nosotros sí les ayudamos en hacer el diagnóstico y nos adaptamos al tipo de empresa y a la cantidad de empleados que tienen y hacemos un traje a la medida. Sí, sí les ayudamos. El gobierno no te apoya con ningún recurso para que apliques la norma. No, no lo hay todavía, no lo hemos descubierto. No está por ahí. Y no creo que vaya a haber. Si nos ponemos a ver lo que está pasando en la Cámara de Diputados entre antier, ayer y hoy, pues nos vamos dando cuenta que las modificaciones fiscales cada día son más difíciles y cada día hay menos apoyos a las empresas. Lo vimos anoche. Ya no van a poder donar las empresas tanto a causas sociales porque ya les disminuyeron la cantidad de donativos que pueden dar. Entonces, pues imagínense. Muy bien, muchas gracias. Esta era la última pregunta que teníamos. Muchísimas gracias por sus respuestas y antes de finalizar le doy la palabra una vez más para sus conclusiones y comentarios finales. Bien, pues mis conclusiones son agradecer su atención. Mis comentarios finales es apliquen la norma no por cumplir, sino por realmente generar un compromiso adecuado y propio y que esto les va a llevar al escalamiento y a la mayor productividad dentro de su empresa, sí, sin duda. Y también no lo hagan al estilo, a lo charro, no lo hagan así nada más por hacerlo y hacerlo así, que al cabo pues ahí va a quedar. No, háganlo bien y créanme que les va a ayudar en la mejora de productividad dentro de su organización. Y agradecer, Tomás, es un gusto estar aquí. La verdad es que ustedes no están para saberlo, yo para platicarlo, pero estar aquí en el clúster me siento como en mi casa, me siento como en mi familia y Tomás lo sabe. Muchísimas gracias, Francisco, por su tiempo y su plática. Antes de finalizar la sesión, el presidente del clúster también dará sus conclusiones. Mi querido Francisco, antes que nada, pues muy agradecido y sorprendido por tu manejo de la información, de los datos y obviamente de las medidas y sugerencias que nos compartes. Y yo creo que la industria y los que se conectaron, pues están muy interesados y preocupados también por lo que implica el no saber. Y a veces asumimos que sabemos, pero nada más cuando te llega la auditoría es cuando te das cuenta de que existen no conformidades y peor aún, existen multas. Entonces no queremos eso, no queremos caer en esa situación y gracias por darnos una opinión calificada, conocedor del tema. Definitivamente sí me gustaría, y lo digo abiertamente, poder hacer una alianza ya muy práctica contigo para visitar a las empresas y para que ellos conozcan de tu capacidad y de tu equipo para poderles dar opciones de mejora del entorno laboral en la que cada una de las empresas se encuentra. Por mi parte, muy agradecido por la plática del día de hoy, Francisco, y por otro lado, pues también aquí queremos nosotros compartirle nuestro agradecimiento a Anita Luna, que es la moderadora de todos los jueves en nuestros Zooms industriales, empresariales. Gracias, Anita, por el día de hoy y a todos los que se conectaron a través de nuestras diferentes plataformas, ya sea Facebook y a través de las diferentes intranet de las empresas que por cuestiones de control a veces no pueden hacer públicos sus accesos, pero pues aquí estamos. Muchas gracias. Anita, te cedo la palabra. Bueno, agradecer una vez más a los que estuvieron conectados, agradecer a Francisco por su tiempo y su participación, invitarlos todos los jueves a las 8 de la mañana en horario de Baja California a que se conecten a nuestros webinars especializados. Que tengan muy buen día y gracias.